Hola a todos, bienvenidos a un vídeo en el que voy a explicar cómo construir mazos sencillos de Magic the Gathering utilizando para ello como ejemplo el kit de construcción de mazos de la edición Theros Beyond Death. De todos modos, los principios que voy a explicar en este vídeo son perfectamente aplicables a cualquier formato limitado, sea sellado, mazo cerrado, draft o cualquier cosa que sea construcción de mazos de Magic a nivel casual, a nivel de andar por casa, formatos no competitivos, lo que voy a explicar es perfectamente aplicable. De todos modos, insisto en que voy a tomar como ejemplo el kit de construcción de mazos de la edición Theros Beyond Death, cuyo unboxing vimos en este mismo canal hace varias semanas. Vamos a repasar antes de nada los contenidos del kit para que veáis un poco de dónde partimos. El kit contiene un total de 125 cartas de colecciones recientes. Ese pack, ese kit de 125 cartas es exactamente el mismo en todos los kits de construcción de mazos de la edición. Si os compráis un kit de construcción de mazos de la edición Theros Beyond Death, tendréis siempre las mismas 125 cartas en ese paquete. Luego aparte tenéis un pack de tierras básicas con 20 de cada color y 4 sobres de las últimas 4 ediciones, Boros de Spar, la básica 2020, Throne of Eldraine y Theros Beyond Death. El contenido de estos sobres es idéntico al que encontráis en un sobre habitual, de los que tenéis en las tiendas, que es contenido, como sabéis, pseudo aleatorio, donde tenemos 15 cartas, de las cuales 10 son comunes, 3 infrecuentes, una es rara o mítica, una tierra y luego está un token. Y de vez en cuando una común se reemplaza por una carta foil, una carta holográfica. Así que en resumen tenemos 125 cartas que son para todos iguales y luego 4 sobres de 15 cartas que dan un poco la variedad. Yo para este ejemplo voy a considerar lo que me salió a mí en el kit, pero tened en consideración, bueno, voy a dejar bien claro cuándo una carta la he sacado de los sobres y cuándo la he sacado de los kits, para que veáis un poco qué similitudes puede haber entre vuestro kit de construcción y el mío. Antes de nada, hay que dejar una cosa muy clara, que bueno, yo creo que ya lo he medio mencionado al principio, que es que este producto, el kit de construcción de mazos, no vale para construir barajas competitivas. O sea, si estáis pensando en iros a un FNM o a un Pro Tour, olvidaos de este producto porque no está hecho para eso. El nivel de las cartas es más bien bajo y está pensado para enseñar a construir mazos desde cero. Ya, como digo, a nivel casual, a nivel de andar por casa. El kit en principio incluye una guía que de hecho mostré en el unboxing y bueno, también dije en un momento que yo considero que está bastante pobre en cuanto a contenido y realmente no enseña mucho cómo construir un mazo desde cero. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo es voy a mostraros un procedimiento, un posible procedimiento con el que podéis construir un mazo desde cero. E insisto mucho en que esto hablamos de a nivel casual, a nivel no competitivo. Si queréis iros a nivel competitivo, generalmente los mazos están más o menos establecidos según el metajuego y no hay mucho lugar para la creatividad. Yo considero realmente que Magic es un juego que uno de los componentes más interesantes que tiene es la construcción de mazos. Y eso en el construido se echa un poco de menos. Por ese motivo a mí me gustan mucho los formatos limitados y los formatos casual. Por ese motivo en este vídeo voy a mostraros cómo se hace un mazo casual desde cero a partir de los contenidos de este kit. Bien, cuando uno va a plantear inicialmente la construcción de un mazo de Magic, tiene que plantear en principio una estrategia, es decir, cuál va a ser el plan con este mazo para ganar una partida de Magic. Generalmente cuando hablamos de estrategias, de arquetipos, solemos caer en dos tipos, en barajas temáticas o en barajas no temáticas. Las barajas temáticas, que bueno, son los que abundan en la mayoría de formatos competitivos, son barajas que se basan en combinaciones muy específicas de cartas que interactúan entre sí de maneras muy bestias, de maneras muy importantes. Ese en principio no es el objetivo de este kit. Este kit está pensado para enseñar a construir barajas de manera más genérica, barajas que no tienen una temática específica. Entonces, aquí es donde entramos en los arquetipos más básicos de una baraja de Magic que no tiene un tema concreto, que son los que ilustro aquí. Agro, midrange y control. ¿Qué significa esto? Es una especie de espectro de dos estrategias diametralmente opuestas. Si nos vamos al lado del agro, de las barajas tipo agro, hablamos de barajas que quieren ser muy rápidas. Hablamos de barajas que quieren ganar lo antes posible a base de hacer un montón de daño al oponente y hacerlo muy rápido, en los primeros 3-4 turnos. Hablamos de barajas que priorizan el uso de criaturas pequeñas con mucha fuerza y con mucha calidad en relación al coste que tienen, o sea mucha eficiencia. Priorizan el tempo sobre las cartas.
su plan lo quieren hacer muy rápido, lo antes posible, en el menor número de turnos posible. Quieren ganar antes de que el contrario tenga tiempo ni de sentarse. Esa es un poco la idea que tiene la baraja agro. Si nos marchamos al otro extremo del espectro, las barajas de control son una estrategia diametralmente opuesta. Si las barajas agro querían ser rápidas, las barajas de control quieren todo lo contrario, quieren ser lentas, quieren hacer partidas que sean cuanto más largas mejor. Quieren sobre todo buscar, especialmente la defensa, evitar que el contrario coja una posición superior en la mesa y una vez que la partida esté avanzada, empezar a plantar en la mesa amenazas muy fuertes, en base a hechizos muy caros y muy poderosos. Y en base a esa amenaza, seguir controlando al contrario y dejar que esa amenaza gane la partida por sí mismas. En este caso es un arquetipo que prioriza la ventaja de cartas sobre el tempo. Es un arquetipo en el que se busca robar muchas cartas y que esas cartas además sean cartas más poderosas que las que tenga al contrario. Ahí podéis ver un poco que son dos estrategias diametralmente opuestas. Más o menos por en medio estará lo que se llaman las barajas midrange. Una baraja midrange es una baraja que incluye tanto elementos de agro como elementos de control. Una baraja más equilibrada, una baraja que intenta ser fuerte tanto en la parte inicial como intermedia como final de la partida, sin centrarse exclusivamente en ninguna de las otras dos estrategias. Para poner el ejemplo de una baraja típica de Magic, vamos a intentar hacer una baraja de este tipo, una baraja midrange, que es una baraja equilibrada que tiene un poco de todo, que busca ser fuerte en todos los momentos de la partida. Entonces, con esto ya tenemos establecido cuál va a ser nuestro plan, nuestra estrategia, una baraja equilibrada que no busca ni ser muy rápida, ni ser muy controlada, ni ser muy lenta. Lo siguiente que vamos a decidir es el color o los colores. Considerando el kit de construcción de mazos, dado el limitado número de tierras que tiene, es virtualmente imposible hacer una baraja de un solo color. Con 20 tierras de un solo color no hacemos una baraja de Magic. Por ello, lo más recomendable es elegir 2 colores para hacer la baraja. Ahora bien, ¿qué colores elegimos? Pues aquí ya depende de varias cosas. Puede depender un poco de la estrategia que tengamos en mente, pero sobre todo depende de cuáles sean las cartas más poderosas que tengamos en nuestro conjunto de cartas. Por regla general, las cartas en Magic están divididas por rarezas. Y las cartas más raras, las cartas míticas, las cartas raras, suelen ser por lo general las cartas más poderosas. Por ese motivo, estas son las primeras cartas en las que tenemos que fijarnos y en torno a las cuales tenemos que construir nuestra baraja. En el caso de este kit, viene ya con 5 cartas raras exclusivas, una de cada color, entonces podemos elegir 2 de ellas y hacer la baraja en torno a ellas. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, podemos elegir la carta rara roja y la carta rara verde y hacer el mazo en torno a ellas. Son 2 cartas caras, pero son muy poderosas. Por ejemplo, la carta roja, el terror del Monte Velus, es una coste 7, que es un dragón 5/5 que vuela y pega doble, y cuando entra al campo de batalla da pegar doble a todas nuestras criaturas el resto del turno. Es una carta muy poderosa, tiene buena evasión y encima tiene un efecto muy interesante cuando entra al campo de batalla. Por otro lado tenemos la verde, que es la Quimera Sacude Árboles, también cuesta 7, es una criatura 8/5 que no tiene habilidad de evasión, de hecho tiene todo lo contrario, tiene una habilidad que dice que todas las criaturas que la pueden bloquear, la tienen que bloquear forzosamente. Tened en cuenta que esta es una carta que cuesta 7, generalmente en el momento en el que nosotros plantemos esto en la mesa, el contrario seguramente ya tenga unas cuantas criaturas en mesa. ¿Qué ocurre? Que esta criatura cuando ataca, la tienen que bloquear todas las que pueden. Entonces, lo más probable es que muera, porque solo tiene 5 puntos de resistencia, que para lo que cuesta es muy poco. Lo bueno que tiene es que cuando muere, robas 3 cartas. Así que, si tú consigues atacar con esta, primero consigues repartir 8 puntos de daño entre las criaturas del contrario prácticamente a voluntad. Y además, robas 3. Te pones en una posición de ventaja de cartas, que esto es más típico de la baraja de control, como dijimos antes. Te da una posición de ventaja de cartas muy interesante, que va a hacer que tenga la partida más o menos, que tenga la partida virtualmente controlada. Entonces, la idea va a ser hacer una baraja de ejemplo en torno a estas 2 criaturas. Por tanto, los colores están ya elegidos. Serán los colores rojo y verde, que es lo que en el argot de Magic se llama una baraja Gruul, una baraja roja y verde. Una vez definida la estrategia y los colores, tenemos que decidir cuántas criaturas, cuántas tierras
y cuántos otros hechizos va a llevar nuestra baraja. En la mayoría de formatos construidos, el número mínimo de cartas es de 60. Entonces, la idea va a ser que hagamos un mazo de 60 cartas. Se podrían llevar más, pero cada carta extra que metes es una probabilidad menos que tienes de robar la carta que realmente necesitas. Así que generalmente intentaremos hacerlo con 60. Si hablamos de un formato limitado, como sellado o draft, el número mínimo de cartas sería 40, pero en este caso vamos a hacerlo con 60, porque vamos a imaginarnos un formato construido. El número de tierras, que es un poco lo más sencillo de entender, pues depende del arquetipo que vayamos a jugar. En una baraja midrange, por lo general, en torno a 24 tierras es una cifra que está bastante bien. Si vamos a jugar agro, nos interesará llevar menos tierras. ¿Por qué? Porque las cartas que vamos a llevar van a ser generalmente más baratas y no tendremos una gran necesidad de tener muchas tierras en mesa. Así que una baraja agro puede llevar menos tierras. Una baraja de control, todo lo contrario. Una baraja de control quiere llevar hechizos poderosos, o sea, caros, y cuantos más mejor. Por tanto, nos interesará llevar más tierras. En cuanto a las criaturas, las barajas agro tienden a llevar una mayor cantidad de criaturas. ¿Por qué? Porque es una baraja que quiere ganar rápido. Entonces, quiere poner muchas criaturas pequeñas en juego muy rápido, a ser posible con prisa, y ganar a base de meter mucho daño muy rápido. Tanto una baraja agro llevará más criaturas que otros hechizos. Una baraja de control, pues al revés. Una baraja que intentará llevar muchos hechizos de no criatura con la finalidad de impedir que el contrario avance, impedir que el contrario se imponga en la mesa, y luego ya al final llevaremos unas pocas criaturas ya para ganar, cuando el contrario esté ya sin recursos, para ganar con esas criaturas. Para una baraja midrange, una buena idea, una buena referencia es la que indico aquí abajo. 20 criaturas y 16 hechizos de otro tipo. Aunque insisto mucho en que estas cifras son bastante flexibles. Son un poco unas ideas, unas referencias, pero al final, cuando se monte el mazo, habrá que adaptarse un poco a las cartas que tengamos a nuestra disposición. De todos modos, estas cifras son una buena idea. También el tema de los colores, si vemos que nos puede valer la pena meter un tercer color, lo hacemos, pero en este caso hay que tener un poco más de cuidado. Lo último que tenemos que comentar es la curva de maná. Es un aspecto que es fundamental del Magic y básicamente es cuántas cartas tenemos con cada coste de maná convertido, o sea, cuántas cartas tenemos de coste 1, cuántas de coste 2, cuántas de coste 3, y así con todos los costes. Es fundamental que la mayoría de las cartas de nuestra baraja estén entre los costes 2 y 4. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que tendremos jugadas buenas para hacer en todos los momentos de la partida. Un caso ideal sería una partida en la que podamos hacer una jugada de turno 1, otra de turno 2, otra de turno 3, otra de turno 4. Y así, al menos durante los primeros 5 o 6 turnos. Eso será lo ideal. Para que esto sea posible, o para maximizar la probabilidad de que esto ocurra, nos interesa tener una curva de maná bien construida. Eso sí, la curva va a depender mucho de la estrategia, del arquetipo que llevemos. Entonces, por ejemplo, una baraja midrange, una baraja muy genérica, tenderá a tener una curva más o menos como esto. Como he comentado, la mayoría de los hechizos van a estar en torno a los costes 2 y 4, y luego habrá unos pocos hechizos de coste 1, que aunque sean baratos, suelen ser poco poderosos, y unos pocos hechizos de coste 5 o 6, que aunque sean poderosos, puede ser complicado lanzarlos porque son muy caros. Esto para una baraja midrange, pero como digo, influye mucho el arquetipo concreto que estemos construyendo. Por ejemplo, si miramos una baraja agro, la curva típica se parece algo más a esto. Una baraja agro quiere ganar muy rápido, quiere ganar con hechizos muy baratos y muy deficientes. Por ese motivo, la mayoría de las cartas estarán entre costes 1 y 3. Raramente veremos una baraja agro llevar alguna carta que cueste 4 o más. Como mucho llevarán 1 o 2, en los casos más extremos. Pero la mayoría de las cartas estarán entre costes 1, 2 y 3. Si miramos la de una baraja de control, bueno, una baraja de control suele tener una curva de maná un poco más plana, un poco más equitativa, donde tenemos más o menos las mismas cartas en cada coste convertido. Aunque el grueso de la baraja sigue estando entre los costes 2 y 4, prácticamente prescinde de los costes 1 y tiende a llevar algo más de peso de las cartas de coste 5 y 6, porque son las cartas que le interesa utilizar los hechizos poderosos con los que, cuando la partida esté ya muy avanzada, utilizarlos para ganar, para imponerse definitivamente al jugador contrario.
Bien, pues hecho todo esto, vamos a poner un pequeño ejemplo sobre cómo construir una baraja usando los contenidos del kit de construcción de mazos. Aquí tenemos como referencia las cifras que indiqué anteriormente, unas 20 criaturas y 16 hechizos. Y aquí vamos a ir acumulando todas las cartas que vamos poniendo en la baraja, repartidas por coste convertido. Así que veremos más o menos la curva de maná, cómo la vamos construyendo, cómo va evolucionando. Como dije anteriormente, la base de casi cualquier baraja va a estar en las cartas raras y míticas, porque son las cartas más poderosas. Ya comenté antes que la idea era hacer la baraja en torno a estas dos cartas, así que no hay ninguna cuestión, esas dos cartas están completamente dentro de nuestro mazo. Además, como ya he comentado, no es conveniente llevar muchas cartas de costes muy caros, porque primero no son tremendamente eficientes, y segundo, el hecho de que requieran mucho maná hace que necesitamos esperar mucho tiempo para poder jugarlas. Entonces, yo creo que con esas dos cartas de coste de más de 6 es suficiente. El resto de la baraja tiene que ser con cartas de coste 5 o menos. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir empezando a poner cartas en la pantalla como si estuviéramos analizando nuestro conjunto de cartas y vamos a ir decidiendo qué cartas metemos y cuáles no metemos. Como comenté, el análisis se va a basar... hay que empezar por las cartas raras. Pero este kit tiene muy pocas cartas raras. Además, las cartas raras de los sobres no fueron ninguna maravilla. Entonces, vamos a pasar ya a las infrecuentes, pero ese es el orden. Primero miramos las cartas raras, luego las infrecuentes y luego por último las comunes. Vamos a empezar por las infrecuentes y concretamente con las infrecuentes multicolor, que encajan en nuestros colores. Solamente hay una carta que encaja, que es esta que tenemos en la imagen, que es el Grungul y el Generoso, que además es una carta muy buena, es una carta que cuesta solamente 3, es una 3-3, que hace que todas las criaturas que no sean humanos que metamos en la mesa que entren con un contador +1/+1. Lo cual va a hacer que todas nuestras criaturas sean más fuertes de entrada. Así que no hay mucho que pensar, esa carta va directamente dentro. Vamos con las cartas infrecuentes rojas. En este kit tenemos una copia de cada uno de los semidioses de Teros, estas cartas infrecuentes. Y el rojo es el Anax. Su fuerza es la devoción al rojo y cuando este u otra criatura se nos muere nos crea una ficha de sátiro rojo 1/1, que además no puede bloquear. Que eso es una pega. Generalmente, a menos que tú vayas en una baraja muy muy agresiva, meter una criatura que no puede bloquear no te va a venir bien. Además, más una criatura 1/1 que no puede bloquear es horrible. Por tanto, esta carta no es ninguna maravilla. Además, tiene dos pegas más. Dos pegas más. La primera es el tema de que el tema de que su fuerza depende de su devoción al rojo. Y si en una baraja que tiene más de un color, la devoción generalmente no es una cosa que dé buenos resultados. Esta carta estaría bien en mono rojo, de hecho yo tengo una baraja mono rojo hecha en torno a ella, pero no en este caso, en este caso no encaja bien. Y la otra pega es que en su coste de maná, vale, cuesta 3, pero 2 de ellos tienen que ser sí o sí rojos. Yo tengo una norma que es que cuando una carta te exige más del 50% de maná de un color específico, en una baraja de más de un color, generalmente da problemas. Entonces, este Anax en esta baraja va a dar problemas, porque os digo por qué ocurre. Os robáis la mano inicial y tenéis todo bosques y esta carta. Entonces, esta carta, aunque tengáis 3 bosques, es injugable. Bueno, es que os robáis una montaña, aún tenéis que robaros otra más. Entonces, lo comento porque esto en la práctica lamentablemente ocurre. Así que, por ese motivo, esta carta que exige mucho maná de un color específico en barajas multicolor generalmente no son buena idea. Así que este Anax lo descartamos. Luego tenemos el Burning Yard Trainer, que en términos de costes está mucho mejor, en el sentido de que solo exige uno rojo, cuesta 5, pero solo uno tiene que ser rojo, así que está bien. Luego ocurre que la carta es floja, es una 3-3 con arrollar y prisa. Lo único bueno que tiene es que cuando entra al campo de batalla le da a un caballero que controlamos +2/+2, prisa y arrollar. ¿Qué ocurre? Que esto únicamente es bueno en una baraja de knights, en una baraja de caballeros. Y en principio ese no es el plan. La idea no es que todas las criaturas que tengamos o que la mayoría sean caballeros. Si tenemos una baraja en la que todas las criaturas fueran caballeros, esta entrará muy bien. De hecho, se puede hacer una baraja de caballeros con este kit. Lo cual es un poco atípico porque dije antes que no solía ser indicado para hacer barajas temáticas. Sin embargo, en este hay un par de temáticas que se pueden hacer. Y esta es una de ellas. Lo que ocurre es que para una baraja midrange, pues como he comentado, esto no funciona bien. Porque no tendremos caballeros para aprovechar esta habilidad. Y para meter un 3-3 con prisa y arrollar, pagando 5, pues como que no vale la pena. Siguiente. Slaying Fire. Este es un instantáneo que cuesta 3,
que es un rayo que hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo, y si al pagar al coste has pagado 3 manás rojos, en vez de 3 hace 4. Este rayo, que en construido es un rayo más bien mediocre, en sellado puede estar bien, en juego casual puede estar bien, así que vamos a meterlo. Cualquier carta que pueda hacer daño directo a cualquier objetivo nos va a interesar. Vamos con las verdes. Tenemos aquí el Beanstalk Giant. Es una carta que probablemente al ojo inexperto parezca mejor de lo que realmente es. Cuesta 7 y su fuerza y resistencia son igual al número de tierras que controlamos. Así que bueno, entendemos que salvo que haya algún tipo de aceleración, pues entrará como una 7-7. ¿Qué ocurre? Que una criatura 7-7, sin nada especial, sin ninguna otra habilidad, generalmente no es todo lo buena que podría ser. Yo, por ejemplo, prefiero llevar el Terror de Montebellus antes que esta, porque este es un 5-5, o sea, tiene menos fuerza y resistencia, pero tiene volar, es decir, que el contrario, para bloquearlo, tiene que bloquearlo con voladores o con bichos con alcance. Esta criatura, una 1-1, la bloquea. Si tuviera arrollar, sería buena. Lo único bueno que tiene es la aventura. Si la tenemos en la mano, podemos lanzarla como conjuro, pagando solo 3 y meter una tierra básica de la baraja en el campo de batalla. Y luego además esta carta se iría al exilio, a la aventura, y podríamos lanzarla como criatura más adelante. De todos modos, como digo, una criatura 7-7, sin nada especial, no es conveniente. Además, como ya he dicho, no nos interesa meter muchas más cartas de coste 6 o más porque ya tenemos 2 cartas que son muy caras y no nos interesa meter más. Y a menos que esta fuese mejor que estas 2, que no lo es, pues entonces nada, la descartamos. Siguiente. Renata, la llamada a la caza. Es la semidiosa verde, cuesta 4, su fuerza es nuestra devoción al verde. Ya dije antes que esto generalmente en barajas multicolor no funcionaba muy bien. Lo que ocurre es que tiene una segunda habilidad que es muy buena. Es que dice que el resto de criaturas que controlamos entran al campo de batalla con un contador +1/+1. Es decir, hace un poco lo mismo que el Grunguli, solo que lo hace a todas las criaturas, no solamente a las criaturas no humanas. Además, el coste que tiene, pues fijaos, son 2 verdes, 2 incoloros. El verde no es tan restrictivo en este caso. Así que yo creo que es una carta que vale la pena. No tanto para hacerla fuerte por devoción al verde, sino por la segunda habilidad, que yo creo que se le hace una carta muy buena. Así que vamos a meterla. Siguiente. Sirfaren de Henshammer. Esta ya de entrada ya veo que no me gusta porque te pide 2 manás verdes. Y igual que dije antes que si tenemos el Anax, que costaba 2 rojos y 1 incoloro, si te robabas una mano que solo tenía que las tierras eran todas bosques, pues estábamos jodidos. Pues aquí igual. Si robamos esta y el resto de tierras son todas montañas, pues estamos jodidos. Lo que hace no está mal, es una 2-2 que cuando pega le da a otra criatura atacante +X/+X, donde X es la fuerza de Sirfaren. Esta en una mono verde agresiva está bien. Si no, pues no es ninguna maravilla. Además es humana, así que no se beneficia del Grunguli, así que en principio la vamos a desechar. Vamos con los artefactos. Tenemos el estandarte heráldico, que es un artefacto que cuesta 3, que cuando entra elegimos un color. Las criaturas del color elegido que controlamos tiene +1/+0, y además este artefacto nos va a dar un maná del color elegido cuando lo giramos. Me parece una carta muy sólida. Puedes elegir el color cada vez, o sea, en función de la partida. Si tienes más verdes, pues coges el verde, tienes más rojos, coges más rojos. Dopas a todas las criaturas de ese color que tenemos y además nos da aceleración, nos genera maná de ese color. Lo cual puede hacer que metamos a las criaturas fuertes un turno antes, lo cual es genial. La carta está muy bien, así que para adentro. Siguiente. Vamos ya con los sobres. Estas son las cartas... hasta ahora he visto las cartas infrecuentes que estaban en el kit, que eran más o menos digeribles. Vamos ahora con las cartas de los sobres. Estas cartas vosotros no tenéis por qué tenerlas. De todos modos, está bien que lo veáis para que veáis cómo hago el razonamiento. La Planeswalker fue Saheeli, la que salió en el sobre de la Guerra de la Chispa. Técnicamente es jugable porque te exige mana híbrido, azul-rojo. Eso quiere decir que por rojo se puede cantar. Pero estamos en las mismas que con el Anax. Nos exigiría sí o sí 2 rojos. Y para lo que hace, que es que nos crea fichas 1-1 al tirar hechizos de una criatura, más aún cuando la idea es meter más criaturas que hechizos de una criatura, pues como que no vale mucho la pena. Así que nada, la pasamos. Siguiente. Esta es del sobre de M20, es el Goblin Ringleader, cuesta 4, es un 2-2 con prisa, eso es bastante mediocre.
Cuando entra, enseñamos 4 cartas de la baraja y ponemos todos los goblins en la mano, el resto al fondo en orden, en cualquier orden. De nuevo, esta es una carta que va bien en baraja temática. Si todas las cartas de criaturas son goblins, pues sí, está bien. Si no, pues si va a ser el único goblin, pues es una tontería jugar a esta carta. Nada. Fuera, siguiente. Clockwork Servant. Esta viene del trono del Dren. Es criatura artefacto que cuesta 3. Es una 2-3 que ya es... cuando entra, si pagamos 3 manas del mismo color, entonces robamos carta. Digo lo mismo de siempre. En una baraja multicolor no puedes confiar en sacar cartas de un color específico. Yo tengo una norma que si la baraja te puede fastidiar, te va a fastidiar a la hora en la práctica. Así que si confías en que te va a dar tres tierras iguales, no te las va a dar. Así que generalmente esta carta en baraja multicolor no va a ser útil. De hecho, esta carta únicamente puede ser útil en sellado y de relleno, yo diría. Nada. Siguiente. La transformación de Kenrith es un aura de criaturas, encanta criaturas, coste 2. Cuando entra te roba una carta, eso está bien. La criatura encantada se queda sin habilidades y se convierte en un alce 3-3 verde. Puede estar bien porque es una carta versátil. Se puede usar para coger una criatura que es nuestra, que es floja, y convertirla en una 3-3, mejorarla un poco, o coger una criatura contraria que tiene una habilidad muy buena, una 8-8 que vuela, y convertirla en una 3-3, pues es un gran beneficio. Así que la carta es versátil y puede estar bien en muchos contextos, así que vamos a jugarla. Siguiente. Sobre de Heteros. Esta es una araña que cuesta solamente 1, es una 1 o 2 con alcance, que cuando entra hace daño igual a su fuerza a una criatura voladora contraria. Hacerle 1 es meh, pero lo bueno que tiene es la excavatoria. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos pagar 5 manás y exiliar 4 otras cartas y meterla de vuelta en el campo de batalla. Y además al hacer esto entrará con 3 contadores +1/+1. Así que al entrar encima le haría 4 puntos de daño a una criatura voladora contraria, lo cual está muy bien. Si la carta es sólida, vamos a jugarla sin duda. Siguiente. Dreamstalker Manticore, esta es una coste 3, criatura encantamiento 4-2, no está mal para lo que cuesta. Y dice que al lanzar el primer hechizo en el turno del oponente, le hace un daño a cualquier objetivo. De nuevo, esto es más típico de una baraja temática. Lo que ocurre es que esta carta me gusta mucho su fuerza-resistencia en relación al coste. Pagar 3 manas por meter una criatura 4-2, para mí está bien. Al margen de esto, si luego, a ver, si conseguimos, por ejemplo, lanzar el Slaying Fire en el turno del contrario, pues mira, igual en vez de 3 hace 4, o en vez de 4 5. Así que está bien, yo creo que esta carta vamos a jugarla. Vale, esto ya por las cartas infrecuentes, estamos por ahí ya listos. Pasamos a las cartas comunes del kit, las que son iguales para todos. Estas cartas vosotros las tenéis en vuestro kit. El Flink es un clásico instantáneo que por 2 y sacrificando una criatura le hacemos daño a cualquier objetivo igual a la fuerza de la criatura que hemos sacrificado. Esto puede parecer malo porque te tienes que matar un bicho, pero si al matarte un bicho consigues con ello un beneficio aún mayor, pues vale la pena. Así que esta carta vamos a jugarla sin duda. Siguiente. El Merchant of the Veil es una carta muy muy sólida, es una coste 3, criatura 2-3, que pagando 3 y descartando una carta nos roba una carta. Y además tiene un instantáneo de aventura, que es por solo 1 rojo, que es que podemos descartar una carta y si lo hacemos, robamos una carta. Es decir, que es una criatura que tiene la capacidad de filtrarnos un poco la mano, de hacernos descartar cartas que no nos interesan y robar cartas extra de la baraja. Primero nos deja hacerlo una vez como instantáneo, como aventura por solo 1 rojo, y luego mientras esté en la mesa tenemos un bicho 2-3, que bueno, algo defenderá, y por 3 se puede hacer otro loot. El loot es robar y descartar. Así que la carta está muy bien, la jugamos segurísimo. Siguiente. Scorching Dragonfire, instantáneo coste 2, que hace 3 puntos de daño a una criatura Planeswalker, o sea, un rayo más. Fijaos que cuesta 1 menos que el Slaying Fire, solo que el daño es a criaturas o Planeswalker solamente, pero es que además exilia. Si este hechizo mata, exilia además. Así que está bien, por 2 manás, un rayo de 3 que exilia cuando mata, aunque vale solo para criaturas y Planeswalkers, está bien. Además vienen 2 copias además de este instantáneo, así que metemos los 2 sin duda. Siguiente, Thrill of Possibility, instantáneo por coste 2, que te pide descartar una carta, roba 2. Otra carta que al igual que el Mercader está bien porque te filtra la mano. Te descarta una carta que no te interesa y robas 2, que por coste 2
tirarte una carta que no quieres y coger dos que sí podrás querer, está muy muy bien. Así que de cabeza para adentro. De hecho, también tenemos aquí dos copias de esta, lo cual está genial. Siguiente. Whistleback Redcap. Coste solamente uno, es un 1-1. Pero tiene la capacidad de que si pagas dos, le das +2/+0 el resto del turno. Esta carta es mejor de lo que parece, porque tú ves por coste 1 un 1-1, te parece horrible. Pero es que la habilidad de doparse, imaginaos que estamos con 6 tierras en juego y no tenemos nada que hacer, pues oye, aquí tenemos una criatura 7-1. Así que cuidado con esta carta que puede irse de madre. Está muy bien, la jugamos seguro. Siguiente. El Garbage Carver es una criatura que cuesta 4, es una 3-2, la verdad es que es una criatura horrible para relación calidad-precio, pero tiene un instantáneo, como aventura, que da +2/+2 a una criatura objetivo. Parece que no, pero +2/+2 puede marcar la diferencia entre sobrevivir o no a un bloqueo. Así que, ojo, la carta... la calidad de esta carta está en la parte de instantánea. Vale que 2 y 2 no son gran cosa, pero como digo, hablamos de un formato casual, hablamos de cartas para jugar en casa a nivel no competitivo, así que +2/+2 por 2 está bien. Y luego, si no tienes nada mejor que hacer, tienes para jugar desde el exilio una criatura coste 4, 3-2. Bueno, es algo, está bien, yo la jugaría. Tenemos dos copias de esta carta, así que vamos ya rellenando el coste 4 también. Vamos justo por la mitad, 10 de 20 en criaturas, 8 de 16 en hechizos. Siguiente. Rosethorn Acolyte, coste 3, una criatura 2-3, que nos puede dar un maná de cualquier color. Está muy bien, no tanto por el tema de que sea de cualquier color, sino por el tema de que nos da lo que se llama rampeo o aceleración. Es básicamente como si tuviéramos una tierra más en juego. Esto nos puede hacer que podamos jugar las criaturas gordas un turno antes. Y además tiene un conjuro que por solo uno verde añadimos un maná de cualquier color. O sea, nos da la capacidad básicamente de convertir un maná verde en un maná rojo. Si por lo que sea arrancamos flojos en rojo, pues esta carta nos puede corregir momentáneamente el color. Así que está muy bien. La carta me gusta mucho, así que va para adentro. Tenemos también dos copias de esta. Genial. Toll as a Beanstalk. Es un aura coste 4 que da a la criatura encantada +3/+3 alcance y le añade el subtipo de gigante. Eso último no es tan importante, pero darle +3/+3 alcance está bien. Yo creo que esta carta va para adentro sin duda. Siguiente. Espada de bronce. Es un artefacto, un equipo de coste 1 que da +2/+0 a la criatura equipada, pero cuesta equipar 3. Estas cartas son mejores de lo que parecen, sobre todo en formatos casual, sellado, limitado. Son cartas que están muy bien. Esos 2 puntos extra pueden marcar la diferencia en muchas situaciones. Además, lo bueno que tienen los equipos es que si la criatura palma, el equipo no se destruye. Y si luego tenemos por ahí 3 manas libres, pues mira, los invertimos en darle un plus de 2 puntos a una criatura, lo cual está muy bien. Va de cabeza para adentro. Siguiente. Vamos con las comunes de los sobres. Estas cartas, en principio, como digo, no tenéis por qué tenerlas vosotros. Las comunes anteriores sí, todos tenéis esas cartas comunes. A partir de ahora ya no necesariamente. Bueno, son comunes, es probable que alguna copia os salga. El ogro de la torreta es un coste 4, es un 4-3 con alcance. Cuando entra al campo de batalla, si controlas otra criatura con fuerza 4 más, le hace 2 daños al oponente. Esto va a depender mucho de la situación, de si habéis conseguido meter al Grungulio, la Renata, para meter algún contador extra, o que tengáis la espada equipada, también contaría para tener una fuerza de 4, o tener un bicho gordo. De todos modos, 2 puntos tampoco son tan importantes. La calidad, bueno, es que es una carta que es una 4-3 con alcance. 4 puntos de fuerza con alcance, pues puede cargarse algún controlador, así que está bien, la metemos. Siguiente, Steady Aim, instantáneo coste 2, que nos endereza una criatura, le da +1/+4 y alcance el resto del turno. Esta carta está genial, porque esto es para pillar por sorpresa al contrario cuando está pegando con bichos que vuelen y nosotros por lo que sea tenemos criaturas giradas. Una criatura que está girada no puede bloquear. Entonces, si de repente, tras el declarar atacantes, jugamos esto, la enderezamos, ala, ya puede bloquear y además gana 4 puntos de resistencia y alcance. Así que le pilla por sorpresa segurísimo. Está genial esa carta, la jugamos seguro. Hearthfire es una carta bastante agresiva, fijaos, cuesta 2 y os pide sacrificar una criatura o Planeswalker, pero hace 4 daños a cualquier objetivo. Fijaos, sacrificamos el Redcap o la araña cuando son 1-1, 1-2.
y hacemos 4 puntos de daño, está muy bien, la carta está genial, la jugamos. Siguiente. Esta carta me encanta, la Druida Polen Brillante. Es una coste 2, una 1-1, pero que cuando entra podemos elegir entre ponerle un contador +1/+1 a una criatura, puede ser a ella, o proliferar, es decir, coger todas las cartas que tienen contadores en la mesa y a las que queramos nosotros ponerles un contador extra. Esto está muy bien si hemos conseguido jugar a Grunguli o a Renata y hemos conseguido que las criaturas que hemos metido en juego entren con contadores. Al jugar esta, proliferar hace que todos los que tengan un contador reciban otro, lo cual los hace un punto de más fuertes y un punto más resistentes. Así que está genial, la verdad, la jugamos seguro. Siguiente. Greenwood Sentinel, este es un 2-2 con vigilancia, coste 2. Ok, no está mal, ninguna maravilla, pero está bien, lo jugamos. Siguiente. Growth Cycle, sé que esta carta en el unboxing dije de no jugarla. Lo que ocurre es que en este contexto en el que estoy hablando de construir una baraja casual o en un formato de sellado, limitado, yo la jugaría, porque por coste 2 tienes para dar +3/+3 a una criatura objetivo. Vale, que no tienes la bonificación de después si tienes más cartas en el cementerio, como esta, pero bueno, igualmente por 2 manás, +3/+3, solo cuesta uno más que el Giant Growth. No está mal, así que lo jugamos seguro. Siguiente. El Shock por uno rojo instant, le hacemos 2 palos a lo que sea, genial, para adentro. Siguiente. Bueno, antes de pasar al siguiente, ya tenemos 4 cartas de coste 1. Ya empiezan a ser un poco demasiadas, entonces intentaremos en la medida de lo posible no meter más. Intentaremos, si hay alguna que sea muy muy buena la meteremos, pero intentaremos no meter más, porque si abusamos mucho de las cartas de coste 1, a ver, son cartas generalmente muy poco poderosas, entonces están bien para el coste que tienen, pero tampoco interesa mucho meter demasiadas, a menos que la baraja sea agro. Como dije ya, ese no es el plan en principio, así que intentaremos no meter más cartas de coste 1. Entre costes 2 y 5 a partir de ahora. De hecho, ahora viene probablemente la primera carta buena de coste 5 que nos sale en el kit, que es el Silverback Shaman. Coste 5, 2 sellos verdes, es un 5-4 que arrolla y que cuando palma nos roba una carta. Está muy bien, nos deja ser agresivos con él, porque si el contrario lo mata, robamos carta. Está bien, así que para adentro. Siguiente, otra carta de coste 5, un instantáneo de Throne of Eldraine, que hace 5 puntos de daño a una criatura. Y si la lanzamos con 3 manas rojos, también le hace 3 daños al controlador. A ver, en un coste 5 ya empieza a ser un poco más factible lo de que 3 manas sean rojos en una baraja de 2 colores. Entonces, por 5 manas, hacerle 5 daños a un bicho y 3 al jugador, no está mal. Esto en construido probablemente no se vería, pero en nivel casual ensayado está bien, la jugamos. Siguiente, Oread of Mountains Blaze, coste 2, criatura encantamiento, 1-3, que tiene la capacidad de hacerte loots. Por 3 manás, descartas y robas. Hace lo mismo que el Mercader, pero sin la parte de aventura. Lo bueno que tiene, cuesta 1 menos, cuesta solamente 2 manás. Este tipo de cartas que te permiten filtrar la mano, o sea, descartar cartas que no quieres y robar otras, están siempre bien. Las jugamos. Vale, ahora creo que llegamos a un punto ya en el que ya no nos quedaban ya más cartas, a mi juicio, interesantes para meter en el mazo. Entonces, cuando estamos en este punto, lo que nos queda ya es meter relleno, meter las obras. Si cualquier cosa que sea medio normalilla, la meteremos. Nos quedaban por meter, llevamos un total de 32 cartas. Hay que meter 36 a falta de las tierras. Entonces, hay que meter 4 más. A ser posible 3 criaturas y a ser posible entre costes 3 y 5. Entonces, esta que tenemos aquí, el Raging Redcap, es un 1-2, coste 3 con doble strike. Tener doble strike y un solo punto de fuerza queda muy muy soso. Esta carta puede estar bien si conseguimos hacerla más grande, encantarla con el +3/+3, o meterle contadores, o meterle la espada, pues ahí la haríamos muy buena. Entonces, en esta baraja podría hasta funcionar y todo, pero en principio no es una carta tan genial. La meteremos. Luego, esta carta de aquí, el Stone Golem, es una carta que por definición es horrenda, porque es por coste 5, captura artefacto, que es una 4-4 sin habilidades, que únicamente la meteremos si no nos queda más remedio o no tenemos nada mejor que meter. A ver, nos equilibra un poco la curva porque tenemos muy pocas cartas de coste 5, entonces, bueno, se puede meter, pero insisto, no es ninguna genialidad. Y la metemos porque no nos queda otra en verdad. Por ejemplo, en sellado esto se puede hacer. Si hablamos de construido y tenemos algo mejor, casi cualquier cosa es mejor que esto. Así que si os sale en los sobres algo mejor que esto, lo jugáis, punto, sin dudar. Y luego por último, ya para completar las criaturas, tenemos el Logro Errante, que es por 4 manas un 3-4 de cuando entra, le da amenaza a un caballero objetivo.
pero no tenemos caballeros. Igual el Sentinel puede ser caballero, no es ahora mismo, pero creo que no tenemos ningún caballero, así que... Bueno, sí, mira, el Redcap es caballero, pero generalmente esto está bien haciendo la baraja entera en torno a caballeros. No es el caso, es una carta de relleno. En una baraja de caballeros sería una carta buena simplemente. Y luego, por último, ya para terminar, tenemos el de Chandra's Pyrohelix, que es el último hechizo que es por 2 manás, hace 2 daños, pero podemos dividirlos entre uno o dos objetivos. Es una versión, en principio, un pelín mejorada del Shock porque te deja dividir los dos, pero generalmente hacer uno y uno raramente te va a ser útil. Entonces, bueno, la metemos porque es una carta de relleno, como acabo de decir ahora mismo. Con esto ya la parte de las cartas de no criatura, que es la parte más complicada, ya está lista. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es jugar con este mazo e iterar. Empezar a probar, ver qué funciona, qué no funciona, y en base a eso hacer cambios y haciendo ajustes hasta que la baraja quede a nuestro gusto. Voy a mostraros un segundo aquí la curva de maná, cómo quedaría. Fijaos que es más bien similar a una baraja midrange, como decíamos antes, con la mayoría de cartas entre los costes 2, 3 y 4. Quizás un poco excesivo en el coste 2, pero bueno. Esto también depende mucho de la cantidad de las cartas concretas que tengamos. No tenemos una cantidad de cartas de coste 3 muy buena, entonces por ese motivo se nos ha tirado un poco hacia el 2, pero bueno, eso no tiene por qué ser malo. Si luego en la práctica funciona, pues adelante, perfecto. Lo último que nos queda por comentar, que es también lo más sencillito, es el tema de las tierras. Pero es que el tema de las tierras, para poder hacerlo bien, primero hay que haber hecho esto. Primero hay que haber definido el resto de la baraja, porque en función de cuántas cartas de cada color se hayan metido, meteremos unas tierras u otras. Al usar 2 colores o más, el uso de tierras dobles es muy recomendable. El kit este os da 2 copias de la tierra doble básica de cada color. Bueno, esa tierra doble básica no es muy correcto, de una tierra doble común, mejor dicho, porque no es básica, solo se pueden llevar 4 copias. Son tierras que entran giradas y al entrar os dan un punto de vida. Y os dan maná a elegir entre un color o el otro. En este caso, el kit viene con 2 copias de esta, pues jugaremos 2 copias de esta. También venían con una carta que eran las costas desconocidas, que era una carta que os daba en color, pero que si pagabais un maná, os generaba uno de cualquier color. O sea, básicamente girando 2 tierras generabais un maná de lo que sea. Esto con 2 colores no hace mucha falta. Si jugarais 3 o más, ahí sí puede ser útil. Porque ahí generalmente solemos tener más problemas para conseguir el maná necesario, del color necesario. En este caso no lo recomiendo. Hablamos de meter 24 tierras. Entonces, si metemos las 2 de este tipo, pues nos quedan 22, que serán básicas. Ahora bien, ¿cuántas montañas, cuántos bosques? Pues depende. Depende de cuántas cartas rojas y cuántas cartas verdes metiéramos. Yo aquí tengo un método que es muy sencillo, que es hacer lo siguiente. Contar el número de veces que aparece el símbolo de cada color en los costes de maná de las cartas de todo el mazo. Es como la devoción, pero con todo el mazo. En este caso, el símbolo del rojo aparecía 20 veces y el del verde 18. En porcentaje, el rojo sería un 53%, el verde un 47%. Esto es sumar estos dos números, 20 más 18, o sea, 38, y coger cada número y dividirlo entre el 38. 20 entre 38, 53%. Y esto igual. Considerando que queremos meter 22 tierras básicas, pues queremos que el 53% de ese número sean fuentes de rojo, o sea, montañas, y que el 47% sean bosques, fuentes de verde. Haciendo el cálculo y redondeando os quedan 12 montañas y 10 bosques. Aunque insisto en que esto es un cálculo preliminar. Luego si jugamos y vemos que le falta verde, pues nada, quitamos una montaña, metemos un bosque. Y se va ajustando ya según veamos en la práctica cómo funciona el mazo. En principio esto es todo. Os voy a dejar en la descripción la lista completa del mazo para que lo podáis ver. Y más adelante voy a hacer un segundo vídeo en el que voy a demostrar este mazo cómo funciona jugando con él en la herramienta de simulación Force. Para los que no la conozcáis, es un programa que está genial, que os deja jugar a Magic contra el ordenador, contra el PC. Virtualmente se puede montar cualquier mazo, tiene un constructor de mazos con el que tenéis virtualmente todas las cartas de la historia del Magic, casi todas están ahí metidas. Podéis montar la baraja que queráis, el mazo que queráis, y probarlo contra una inteligencia artificial y ver cómo funciona, ver qué tal funciona. Entonces, eso haremos en el siguiente vídeo. Cualquier cuestión, cualquier inquietud que tengáis sobre cómo se ha hecho el mazo o sobre cómo hemos
razonado cómo lo hemos construido, pues no dudéis en ponerlo, por supuesto, en los comentarios del vídeo. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.